Inchita huelquien veimu huelputo aimun dungu huelputo aimun piñepein veimu alputin miau paita bashi bunele luta bashi buena sema lelaita shi buena hora kama lelaita pero kidu ina leita bashi dungu amai mi pibin veimu na chanka papi meta pulong koengan kata masi kata nyanta po familia pibin veimu le pai kisuka rei na chanka bayal na tupayal chumia sugenal tan inchin pidila inta twashi po carabinero piena fiscal peno pi me que tu le veimu kiswa que tu abimon siempre hay veimu café chumia si siempre no inta. Entonces la señorita Mariela y don Mirko y la señorita Grace que están por ahí, lo fuimos a plantear Lonco, la mía Claudia, más me lo va a poner cualquier, para plantearle nuestra inquietud de el por qué hoy día la calle está cerrada y por qué no nos permitieron hacer nuestra ceremonia, lo que está. Fuimos a preguntarle quién era responsable. Bueno, la señorita Mariela, ella le va a dar ahí la explicación seguramente. Le dijimos que nos viniera ella acompañar para que le diera la explicación, especialmente a nuestras autoridades también, porque nosotros hemos estado aquí tranquilamente esperando y para que ella vea este lugar, porque de repente pueden decir que nosotros estamos un poco a lo mejor exagerando. Entonces esa es la razón de que está aquí, seguimos cumplidos como cualquier. La señorita Mariela dice que tenemos que hacer una solicitud formal del tema para la ceremonia que tenemos que hacer, y esa solicitud es una carta donde nosotros nos comprometamos por el tema de los daños posibles que de hecho no van a haber y de la seguridad y todos esos temas. Nosotros le dijimos que no podíamos firmar la carta ya porque nosotros éramos cualquier nomás que íbamos a preguntar por qué estaban esta seguridad acá. Así que ella aquí le va a explicar mejor a ustedes y le dijimos que no teníamos ningún problema, así que teníamos que firmar carta para, a pesar de que estamos un poco desacuerdo, pero por el bien de nuestro Lamien, que están ahí los dos, están siendo en estos momentos juiciados, que nosotros si tenemos que hacernos cargo, si yo tengo que hacerme cargo como consejera, no hay problema, pero primero yo tengo que respetar el protocolo como ustedes nos mandaron como bueno. Así que, veis por la mía, veis, piñapchin, veis, y ahí están los tres funcionarios de la gobernación. La gobernadora está en Lonquimay con su jefe de gabinete. Hablamos con el jefe de gabinete del intendente. Allá tuvimos que llamar porque bueno, la señorita Mariela andaba en otra actividad, tuvo que llegar corriendo ahora, no sé, para que pudieran ahí, y según el intendente tiene la mejor disposición, él no quiere que exista este problema, no quiere que aquí convertamos estos temas, sin embargo dice que Carabineros tendría que estar, pero en un lugar más o menos prudente, donde nosotros no nos esté por todos estos temas que entendemos el protocolo que ellos tienen, y nosotros le dijimos que están aquí en la calle donde no nos dejen pasar, así que el intendente está al tanto del tema también, así que eso. Facebook, no sé, los otros quieren agregar algo de la miel y lo... No, para que se pueda, igual podamos hacer una antes que se vaya el spot. Antes, han estado más Facebook. Hay que hacer cierre de calles, ella autoriza cierre de calles y todo lo que darle la mayor facilidad a usted. Pero para la realización de la rogativa tenemos que llegar a un acuerdo con Carabineros, porque desgraciadamente no se puede hacer frente al tribunal. A esta hora ya no se puede hacer frente al tribunal. Si mañana requieren hacer otra rogativa y bien temprano, no hay ningún problema. Pero en estos momentos, a esta hora ya frente al tribunal no se puede hacer, y Carabineros no va a ser desplazado ni va a ser sacado de la calle. Me quedó totalmente claro, entonces usted viene a puro cumplir nomás aquí. No, yo vengo a ser vocera, como lo fue la señora Ana, como lo fue la señora Marily. Yo soy encargada de seguridad pública, veo el tema, no solamente el tema del conflicto, sino que todo lo que tenga que ver con el trabajo en el tema de seguridad pública. Pero como le vuelvo a insistir, la señora Andrea no tiene ningún problema en autorizar la rogativa.
si ustedes requieren cierre de calles, lo que sea, no hay ningún problema para que se sientan cómodos, pero desgraciadamente frente al tribunal no puede ser. Es una rogativa mapuche pública, no tenemos por qué pedir seguridad. No, me refiero al cierre de calles por el No, tema de no, los sí, vehículos no, y que no tenga problema en ese Nosotros sentido. somos de